Y claro, la Biblia nos habla de tres etapas acerca de la salvación. Y nos habla de una etapa inicial. Y eso se trata, hermanos, del día que, bueno, ¿cuánto tiempo estaría el Señor siguiéndonos, buscándonos, ¿cierto? Hablándonos, tratando de persuadirnos a través de un hermano, de un pastor, de una hermana, un joven. Y un día tuvimos ese encuentro con el Señor y Él nos convenció, ¿cierto? No fue el hermano, el pastor, el líder, no. El Señor a través de ese hermano nos convenció, porque el Señor es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos convenció, ¿cierto? Ese día fuimos salvos, ese día nos entregamos nuestra vida al Señor y ese día fuimos salvos nosotros según la etapa inicial. Empezamos, ¿cierto? Esta etapa de salvación. Fuimos salvos producto del amor de Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos salvó, ese día nos salvó el Señor, no solo por amor, pero por gracia. No merecíamos la salvación. El Señor nos buscó y hombre, yo te quiero regalar, yo te quiero salvar, te quiero, no tienes que hacer nada, solamente creer y ya. Pues por la misericordia, o mejor por la gracia de Dios, Él nos salvó. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese día el Señor usó de su misericordia para con nosotros en esta etapa inicial. Ese día, por su misericordia, nos salvó. Tito, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿De qué nos habla a nosotros la salvación inicial? Nos habla de la regeneración. Ese día hubo un cambio, el día que iniciamos esta carrera de la fe, un cambio en nosotros. Se trata de una nueva vida que el Señor engendró en nosotros, ¿cierto? Dice en Juan capítulo 1, 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que tiene que ver con un cambio en nuestra vida. Y tiene que ver, hermanos, con el efecto de la palabra recibida. Porque la palabra hace un efecto en nosotros, tiene que hacer un efecto. Y por la palabra oída, claro, el Señor obró en nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 1, 23. El apóstol Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, amigo y hermano, esta palabra es poderosa, esta palabra es edificante, esta palabra transforma, cambia, levanta, anima, promete. Por eso esta palabra hay que oírla, ¿cierto? Creerla, hermano, y vivirla. Es bien importante. Bien dijo el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Nos dio una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Entonces, además de que esta etapa inicial nos habla a nosotros de la regeneración, nos habla a nosotros de la justificación. ¿Cierto? Nosotros, ¿cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántos pecados cometimos? Cosas desagradables ante el Señor. Todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Y nosotros obrábamos mal, ¿cierto? Obrábamos de mala manera. La Biblia dice que nosotros éramos débiles, pecadores y enemigos de Dios. Débiles porque, créame amigo y hermano, nosotros no éramos capaces de salir solos de esa condición pecaminosa. Nada, no podíamos.
No podíamos. La inclinación, hermano, nos tenía aferrados, nos tenía esclavizados. Estábamos esclavizados del pecado. Entonces, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero el pecado nos hace enemigos de Dios. El apóstol Pablo dijo estas palabras, capítulo 5 de Romanos, versículo 6 y el 10 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, que no éramos capaces de salir de esta esclavitud del pecado, dice, a su tiempo murió por los impíos, ¿cierto? Bien dijo ahí mismo en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos, yo no quiero ser enemigo de Dios. Y bien que el Señor quiere ser nuestro amigo, ¿cierto? Él dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo les mando, ¿cierto? Y yo quiero ser amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios allá, hermanos? Amén. Yo no quiero tener al Señor de enemigo, para nada, que el Señor me guarde de ser su enemigo, ¿cierto? Entonces dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, o sea, el Señor buscó la paz con usted, buscó la paz conmigo, hicimos las paces, es más, Él hizo las paces con nosotros sin Él tener lo que hacer. No merecíamos la amistad del Señor, no merecíamos entrar en paz con el Señor, pero Él nos buscó y nos hizo las paces con nosotros, ¿cierto? Nos justificó, borró nuestros pecados, éramos juzgados, acusados por nuestros pecados, nuestras aberraciones, el señalamiento del diablo hacia nosotros, pero Él nos justificó, hermanos. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, porque creímos, dice, tenemos paz para con Dios. Qué bueno, hermano, estar en paz con nuestro Dios, poder acercarnos con confianza, poder saber que vamos con Él, donde vamos, Él está con nosotros, que se agrada de nuestra vida, que nosotros podemos encontrar la respuesta, la protección, la provisión, la dirección, el consejo en Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entramos a la segunda etapa, ese día que nos entregamos al Señor, entonces iniciamos esa etapa, esa primera etapa de salvación, o iniciamos este plan de salvación. La segunda etapa se llama, o la llamaremos la etapa o la salvación presente o progresiva, ¿cierto? Vamos a pensar que ya hemos nacido de nuevo y pensamos, ¿cierto? Somos nueva creación, somos nueva criatura. Y estando en la segunda etapa, nos habla de el vivir continuamente, el estar disfrutando y ejercitando nuestra profesión, viviendo esta carrera, hermanos, porque ahí, cuando nosotros nos entregamos y nos bautizamos al Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, empezamos una nueva carrera, la carrera de la fe, y no seremos graduados hasta que lleguemos, hasta que el Señor venga por la iglesia. No nos graduaremos. El que empieza a estudiar en el prekinder, el niño, tiene que estudiar mucho tiempo, quizá 15, 20 años, hasta llegar a la universidad y graduarse. No sé cuántos años según la carrera que haya escogido. Pero requiere de perseverancia, requiere de dedicarse a esa profesión que ha escogido. Y mire, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, él dice de la siguiente manera, Filipenses 2, 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Eso es un diario vivir la vida cristiana. Ocuparnos. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer oficios, bueno, lo que sea. Pero en cuanto a la salvación, debemos estar ocupados. Hoy lo que tú estás haciendo allí en tu casa, nosotros hoy aquí en este lugar estamos en esto. Hoy te levantaste a las 4 o 5 de la mañana y estuviste clamando a Dios.
¿Qué es eso? Ocupaos en vuestra salvación. Escudriñaste la palabra un rato, ocupaos en vuestra salvación. Evangelizaste, ocupaos en vuestra salvación. Ayunaste, vigilaste, predicaste, vivís dando buen testimonio, guardándose para el Señor, ocupaos en vuestra salvación. Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vea algo bien importante es que nosotros hay veces decimos, es que yo, que es tremendo yo, ¿cierto? Pero es que es el Señor el que pone el querer. Usted no tenía que estar ahí sentado escuchando a este hermano aquí, no. Pero ¿quién puso en tu corazón esto? El Señor. Dice, porque el Señor es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces estamos en esta segunda etapa, la etapa presente o progresiva, ¿cierto? De ir mejorando, de no ir así descendente, una vida descendente, sino una vida ascendente, progresiva, porque ese es el proyecto, hermanos. Ya, hermano, cuando un niño nace, el niño tiene que crecer, es lógico, tiene que crecer, aunque me dicen que yo no crecí mucho, pero alguito, ¿cierto? Dele la gloria al Señor, hermano. Aleluya. Pero es lógico que cuando un niño nace, tiene que crecer. Por eso, hermano, usted que se ha bautizado hace poco, usted no se va a quedar así, por favor. Usted está ocupado de la salvación, procure crecer, procure avanzar, no estancarnos. Procure aprender a hablar, procure aprender a caminar, procure aprender a comer, procure aprender a vestirse, procure aprender a ir solito a donde tenga que ir. Eso tenemos que aprender nosotros. Eso nos habla de la vida de la segunda salvación, de la segunda etapa de la salvación, de ir en progreso. Vea, hermanos, rechazando el pecado. Ahora estamos en la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Hermano, nosotros tenemos que vivir ocupados en esto, rechazando el pecado. Continuamente. Mire a ver qué es lo que a Dios no le agrada y mire a ver qué es lo que... Nosotros podemos hacer lo que querramos, usted y yo podemos hacer lo que querramos, hermanos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, acuérdese. ¿Por qué no nos conviene? Nuestro testimonio, ante todo nuestro Dios que está siempre en nosotros, los demás. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, forget it. En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted ya no es mentiroso, hermano, diga la verdad. Así se ponga coloradito un momentico, diga la verdad, hermanos. Ya nosotros, hermano, ya no somos adúlteros, ya no. Ya nosotros no somos fornicarios, no, hermanos. Ya nosotros, hermano, no somos ladrones. No, eso quedó atrás, hermanos. ¿Cómo viviremos aún en él, hermanos, si hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cierto? Porque él nos dio una nueva naturaleza. Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 12, no reine pues en vosotros, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Tenemos que ocuparnos, nuestra vida ahora es ocuparnos de rechazar todo lo que no es de Dios, hermano, porque somos, hermano, tenemos la naturaleza divina, una naturaleza pura, perfecta, la naturaleza de Dios. En esta etapa debemos ocuparnos en crecer espiritualmente, les decía. Segunda de Pedro, o mejor, primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, hermanos, ayúdenos el Señor que nos ayude. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Y miren lo que dice Pedro, hermanos, dice, aleluya. Desead como niños recién nacidos. O sea, hermanos, yo no sé si usted desea
Cuando uno tiene bastante hambre, uno desea un alimento para saciar su hambre. Cuando uno tiene sed, usted busca, desea, ¿cierto? Siempre, ¿a quién no le gusta comer? A mí me gusta comer. Yo no sé si a usted, pero comer es muy rico, ¿cierto? Muy bueno, sí. Y entonces, deseamos los platos que preferidos, cada uno tiene su preferencia y yo deseo, y me invitan a determinada cosa y yo, ese plato, me gusta, yo deseo. Entonces, como niño recién nacido, en esta etapa, hermano, aquí hay hermanos que ya llevan mucho tiempo, ya muchos años en el Evangelio, pero hay hermanos que están recién nacidos. Y bueno, vamos a tomarlo para todos. Si no nos hacemos como niños, no heredaremos el reino de Dios. Y dice, como niños recién nacidos, desea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Tiene que ser bíblica, como está ahí, hermanos. Tenemos que desear esta palabra, esta sana doctrina, porque hay muchos toldos con títulos cristianos, pero que no lo son. Hermano, pero tenemos que ir de acuerdo a lo que dice la Biblia, vivir, desear esta palabra sana, hermano, esta doctrina sana, que esta doctrina sana nos edifica, esta doctrina sana nos mantiene, hermano, en una vida espiritual saludable, hermano, nos tiene en comunión con Dios y vamos en pos del Señor, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros vivimos, hermano, esta etapa de progreso o progresiva, hermano, deseando la palabra del Señor, la sana doctrina, usted va a crecer, usted va a madurar, usted va a servir, usted va a agradar a Dios, va a agradar a los demás, usted va a hacer la voluntad de Dios y no te preocupes porque Dios viene por ti, Dios viene por nosotros. Bendígalo allá, por favor. Y entonces dice el apóstol Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo creo que usted sí ha gustado la benignidad del Señor. En esta etapa, hermanos, debemos ocuparnos en la búsqueda entonces de la madurez espiritual, no solamente crecimiento espiritual, sino ocuparnos en la búsqueda de la madurez, porque todavía, hermanos, hay hermanos viejos, yo digo muchachos grandes, ¿cierto? Muchachos grandes, pero que son inmaduros. Hermano, que maduremos. Hay veces, hermano, pues sí, uno habla y dice cosas, pero que el Señor nos guarde. Pero qué bueno que procuremos esto, hermanos. La Biblia dice, 1 Corintios 13, dijo Pablo, cuando yo era, porque vamos en crecimiento, pero a medida que vamos creciendo, tenemos que ir madurando, hermanos. Ya, hermanos. Eso que me voy, que tiro la puerta, que ya no me habló y que no me saludó. Eso no, hermano, está mandado a recoger, hermano. Es usted y Dios, hermano. Usted es parte del cuerpo de Cristo y yo también. Y vamos para adelante, hermano. No le pongamos problema a cualquier cosita y actitudes de inmadurez, hermano. Entonces dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando yo ya crecí, cuando ya maduré, entonces dejé lo que era de niño. Los niños se tiran, se revuelcan, le hacen pataletas a los padres. Pues no hagamos nosotros eso, no le hagamos esa pataleta al Señor. Uy, es que cristiano y mire. Ojo con eso, hermanos queridos. En esta etapa debemos ocuparnos entonces, además de crecer, de madurar, de alejarnos del pecado, hermano, ocuparnos en la perseverancia. Acuérdese que es progresivo. Vamos a perseverar, hermanos. Hermano, que nada le mueva el tapete a usted, hermano, please. Hermano, que nada nos saque de este campo. Hermano, tan bueno que es vivir en Cristo, hermanos. Hermano, tan bueno que es encontrarnos con la iglesia, con los hermanos. Hermano, yo los extraño mucho a ustedes. Yo no sé si usted, pero yo los extraño, queridos hermanos. Hermano, y esta vida cristiana es linda, esto es sabroso, hermano. Cuando uno se enamora de Cristo, cuando uno vive esta palabra, hermanos, cuando uno, hermano, deja que Dios lo guíe, hermano, esto es rico, vivir el evangelio, hermano querido, esto es hermoso. Vamos a ocuparnos en perseverar. El apóstol, o mejor, el escritor a los Proverbios dijo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora?
¿Cómo se manifiesta? ¿Cierto? Está la noche, está el amanecer y ahí un poquito clarito. Y las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana va como un poquitico más, 5:30 ya sale, ya se ve la luz, ya 5, 6 de la mañana, a las 7 ya el sol en el horizonte. Así es que tenemos que ir. Mire el Señor cómo inspira esta palabra y la deja para nuestro beneficio. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Claro que no eres perfecto, ni yo lo soy, pero vamos en este camino, vamos ahí y dejemos que la palabra vaya haciendo un efecto, dejemos que eso vaya haciendo algo especial en nuestra vida para que el día que nos encontremos con el Señor, ese día, hermano, todas estas imperfecciones se quedarán aquí. Hay que perseverar, ocuparnos en perseverar. Hermano, aunque haya mucha maldad, aunque haya malos testimonios, por favor, si hay alguien que esté dando mal testimonio, no se aparte usted, persevere. No diga mal de él, deje que Dios lo califique o que Dios lo que Dios quiera hacer con él. Pero persevere usted, hermanos, avance, porque la salvación tuya y la mía, mi salvación no depende de mi hermano. Mi salvación no depende del pastor, aunque estamos aquí para enseñar la palabra. No, mi salvación depende de mi comunión, mi relación, mi consagración, mi firmeza, mi perseverar con Dios. Y mire, hermanos queridos, dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, porque hay maldad por doquier, hermanos, el amor de muchos se enfriará. No deje enfriar ese amor, hermanos. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de la salvación, la segunda etapa, la etapa progresiva. En esta etapa, hermanos, nosotros debemos de ocuparnos en ser estables, hermano, de no estar de aquí para allá ni de allá para acá, moviéndonos, hermano. No, que me gustó más allí, que mejor allí, que aquel tono es más grueso, que el tono de allí es más delgadito, que aquí no, hermano, el Señor está allá donde hay 10 hermanos y allí donde hay 50 y allí donde hay 100 hermanos. No, que allí los hermanos cantan mejor. No, hermano. Debemos procurar y que nada nos saque tampoco, hermano, del camino del Señor. Seamos estables en lo que hemos creído. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, versículo 1 y 2 de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también si recibisteis, que usted lo recibió, creo yo, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis firmeza la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Hermanos, esta etapa nos habla de vivir en santidad, vivir esta salvación progresiva en santidad. Somos santos porque el Señor nos apartó para Él, pero nosotros debemos de procurar vivir en santidad. Vea lo que dice la Biblia en Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque estábamos atados, esclavizados, dominados por el diablo, sobre lo que hablamos la semana pasada. Y dice, y ahora, y hechos siervos de Dios hoy, ya después de estar en Cristo, tenéis por vuestro fruto. O sea, es un fruto suyo y un fruto mío. El Señor nos apartó para Él y nos dejó este manual llamado Sagradas Escrituras, la Biblia, hermano, y depende de usted que usted viva en santidad, ¿cierto? Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y qué pasa después si vivimos una vida en santidad? Y como fin, la vida eterna, la salvación, porque la paga del pecado es muerte. Yo no quiero eso, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo dijo en segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El Señor no nos escogió, hermano, para que vivamos, hermano, compartidos un poquito allí y otro poquito allí. No, Él nos escogió para vivir
siempre con Él, hermano. Él nos escogió para salvación. Y el Señor, hermano, es un caballero. Él dijo, yo lo salvo. Pero, y quiero decirle, yo me atrevo, este es mi pensamiento mío. Yo digo que la salvación no se pierde, pero sí digo que el individuo sí se pierde. Ahí está el Señor ya dio la salvación. A mí me regalan un carro y me dicen, pastor, ahí hay un carro para usted ahí. No sé si esté profetizando, pero bueno, ahí está ese carro para usted. Pero si yo no lo uso, ¿cierto? Pero es mío. El Señor nos regaló la salvación. Yo no sé si usted vive como salvo, hermano, o usted vive como un pecador, o yo vivo como salvo, o vivo como un pecador. Entonces, la salvación no se pierde, pero el que se pierde es el individuo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? O sea, el individuo se pierde. Ahora, hermanos queridos, Él nos escogió desde el principio para salvación. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, dejemos que el Señor, hermano, no contristemos el Espíritu, que el Señor haga su obra en nosotros y sigamos creyendo en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, en esta etapa de salvación progresiva? Permitir que el Señor haga su obra en nosotros, hermano. ¿Cómo hace la obra Dios en nosotros? A través de su palabra, ¿cierto? A través de los consejos que nos da el Señor. Lea la Biblia. Si es sana doctrina, hermano, lo que estamos enseñando, estoy convencido de eso porque yo le digo, Señor, no me dejes decir lo que no es. Pues, hermano, reciba esta palabra, aunque hay veces usted sienta que el pastor se dio cuenta de lo que yo estoy haciendo. Hermano, yo no me doy cuenta de nada. No te preocupes. Es el Señor que envía esta palabra para usted y para mí. Permitamos que el Señor haga su obra en nosotros. El Señor dijo desde el Antiguo Testamento, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Cuando el Señor dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, quiere decir que hay infieles. Infieles. Y quiera Dios que usted y yo estemos en ese grupo donde el Señor tiene sus ojos fijados. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, aunque los ojos del Señor están mirando en todo lugar a lo bueno y a lo malo, pero sus ojos están fijos en los fieles de la tierra. Dice, para que estén conmigo, dijo el Señor. El que ande en el camino de la perfección, el que se deje limar, el que se deje lijar, el que permita que la palabra haga el efecto, el que permita que Dios lo enderece, lo eduque, lo lleve en crecimiento, le dé madurez. Dice, este me servirá. Y mire, hermanos queridos, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, él dice, estando persuadido de esto, o sea, estoy seguro, estoy convencido de esto que les voy a decir, que el que comenzó en vosotros la buena obra, porque usted es una buena obra de Dios, hermano querido, no se menosprecie. No, es que yo no me tienen en cuenta, y es que yo soy esto, no, hermano, usted es una bendición, usted es una perla encontrada por el Señor, aunque no se mire así. Usted es algo precioso, un alma de mucho valor para el Señor. Sus hijos los ama el Señor y el Señor los valora. Y el Señor nos edifica, el Señor nos transforma. Entonces, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que dice, ¿cierto? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer, hermanos queridos, en esta etapa progresiva de la salvación? Debemos estar a la expectativa. ¿Cómo está el novio cuando espera a la novia? ¿Cierto? ¿Cómo está? Que no se me vaya a quedar. Y está la expectativa. Y están los invitados allá en el lugar donde va a ser el matrimonio y todo el mundo. ¿En qué momento entra la novia con su atuendo largo y bien decorado? Todo el mundo esperando a la expectativa que llegue la novia. Y sabe una cosa, en este caso no es la novia o no es el novio el que debe estar a la expectativa. En este caso de esta
salvación progresiva. En este caso es al contrario. La novia está a la expectativa, debe estar a la expectativa de la venida de su novio. Nosotros debemos ocuparnos en esto. Ocuparnos estando a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la venida de nuestro Dios es inminente. Quiero decirles, Cristo viene por su novia, Jesucristo viene por la iglesia. Y les decía en estos días, la gente está esperando el anticristo, la gente está esperando la gran tribulación. Yo no, hermanos, nosotros está en la Biblia y debemos enseñarlo, pero eso no es para nosotros, hermanos, eso no es para la iglesia. La gran tribulación, no, ya el Señor no va a pasar su cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo no va a pasar por la gran tribulación, ya el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue crucificado y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y acuérdese que donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. Y entonces tendría que estar ahí la cabeza, tendría que estar ahí el Señor. Pero no, el Señor se lleva su cuerpo, se lleva su iglesia, hermanos queridos. Por eso usted no debe tener miedo, hermano, que viene el anticristo, que viene lo que venga, hermanos. Nos vamos con el Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. No es cualquier manifestación. La manifestación gloriosa, hermano querido, mire que Jesucristo es nuestro Dios. Y no cualquier diosito con D diminuta. No es cualquier diosito de billetera, ni de escapulario, ni de cuadro. No, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Jesucristo. Bendígalo, exáltelo, por favor. Lo esperamos, yo lo espero a mi novio, hermanos. Jesucristo viene por la iglesia. Hermanos, esta etapa es la vida del cristiano. Esta etapa es una vida para vivirla en Cristo, en progreso, ir escalando, hermanos. Pablo dijo estas palabras porque es la vida nuestra. Este es el diario vivir nuestro. La Biblia, los coros, la oración, el ayuno, el culto, la convención, hermano, el contacto con Dios. Esto es lo nuestro, hermanos. Es la vida, ocupación, la vida del creyente, la ocupación en nuestra salvación, hermanos. Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta vida, hermano, ya ahora en esta segunda etapa, es en Cristo. 100 by 100. 100 by 100. 100%. Se puede hablar más de esa etapa. Mucho hay. Vamos a la tercera etapa y es la etapa final. Y esta podríamos llamarla la etapa de la glorificación o la etapa de la adopción final o de la redención final. Bueno, podríamos llamarla de esas maneras. Y se trata de nuestro encuentro con el Señor Jesús, hermanos queridos. Esta etapa se trata de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Aunque Él está, su Espíritu Santo está en la iglesia, ¿cierto? Pero ese día, el día que Él venga por su novia, ese día nos encontraremos con Él en las nubes. Hermano, yo no sé si esto lo alegra a usted, hermano. Esto está, yo no sé, yo pienso que somos la última generación. Yo pienso, hermano, que el Señor está que llega por la iglesia. Yo creo que muchos de aquí es posible que no experimentemos la muerte física. Es posible que más bien experimentemos la transformación, hermano, que uno se enamora mucho de su cuerpo. Yo pues me enamoro mucho de mi cuerpo. Yo no sé usted. Pero más que algo glorioso que nos tiene el Señor preparados para nosotros. Vea. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo que eso pasó, Él murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no palabra de Raúl. Dice, que nosotros que habemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nosotros. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo será eso? Eso va a ser, y aquí no puede decir el esposo que de pronto vivió así a medias y que la esposa vivió en santidad, consagrada. Me pego de la falda de mi esposa y me voy con ella. Foguere. Eso no va a pasar, porque va a ser una transformación en cuerpo glorioso. Eso yo lo voy a experimentar, y eso lo va a experimentar usted. Y dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos always. Siempre estaremos con el Señor. Esta etapa final de la salvación se trata de la transformación o glorificación de nuestros cuerpos. Filipenses 3:20 al 21. Para los que tienen 2 ciudadanías, quiero decirle que tienen la tercera. Y esa cita va a ser, usted se va a quedar allá, nos vamos a quedar allá, ¿cierto? Cuando lleguemos a recoger el ID de ciudadanos del cielo, nos quedaremos allá. Así como un día recibiste la ciudadanía aquí, de esta nación, y te quedaste en esta nación, mucho mejor allá. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mire que esto, hermano, es efectivo, transformará el cuerpo de la humillación, ese cuerpo que se cansa, ese cuerpo que, hermano, que se enferma, ese cuerpo que se envejece, ese cuerpo que se descompone, hermano, ese cuerpo que se arruga. Dice, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante, o sea, va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Juan dijo estas palabras: amados, dice así, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifiesta? Jesucristo. Cuando Él se manifieste, seremos, hermano, esto, porque somos sus hijos. Ahora tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, la palabra de Cristo, ¿cierto? La vida de Cristo, la paz de Cristo, el carácter de Cristo, hermanos. Pero allá seremos semejantes, tendremos cuerpos gloriosos como el de nuestro Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él. Dice, porque le veremos tal como Él es. Yo espero ver al Señor tal como Él es, hermanos. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Pablo dijo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, hermanos, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor, hermano, está que viene, hermano, el Señor está que viene por nosotros. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que perseverar, hermano, solamente. Ese es otro tema, hermanos, que hablaremos después. Pero quiero decirle, hermanos, no se mueva, hermano, manténgase firme, hermanos, persevere, avance, hermano querido, hermano, sírvale al Señor con libertad, hermano, hable de Cristo, hermano, procure que otros lleguen al camino del Señor, dé buen testimonio, hermano, sirvámosle al Señor, hermano, enamorémonos cada vez más del Señor, aprendamos cada vez más de la palabra, no importa que pase lo que pase a nuestro alrededor, vengan pandemias, vengan enfermedades,
enfermedades, venga violencia, vengan amenazas, venga lo que venga, estamos con Cristo y Cristo se lleva a la iglesia. Nos vamos con Cristo, nos vamos con Cristo, nos vamos con Cristo, hermano. Yo quiero hacer, hermano querido, una oración. Finalizando, quiero hacer una oración por usted y por mí. Y usted me va a ayudar también, hermano. Hermano, que el Señor no nos deje mover de este caminar con Él. Que no perdamos este galardón, hermanos. Que no perdamos nuestra confianza que tiene grande galardón. Vamos a decirle al Señor que nos guarde, que por favor no nos suelte, que no importa la circunstancia que venga, que nos podamos mantener firmes, Señor. Por favor, Señor, dígale, hermano, encarecidamente, ruéguele a Cristo en esta mañana, dígale: Señor, por favor, no me sueltes de tus manos, por favor. Señor, no me sueltes de tus manos, estoy en tus manos y ahí estoy seguro. Estoy bajo tu protección, Señor, por favor, no te alejes de mí. Si hay algo en mí que no te agrada, por favor, muéstrame. Dígame a través de alguien, Señor, pero no me dejes, Señor. Yo sé que tu venida está cerca y no me quiero quedar, Padre Celestial. No quiero ser una sorpresa el día, Señor, que tú vengas. No quiero serla, Señor. Quiero irme contigo siendo un hombre, con imperfecciones, pero por favor ayúdame. Oh, Dios mío, quiero irme contigo. Quiero mantenerme firme en este caminar, Señor Jesucristo. Ayúdame, ayuda al hermano, ayuda al joven, ayuda a la hermana, a la familia, Señor. Tu presencia, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El hermano Omar Rodríguez pide oración para no pensar en el pecado, que todo sea echado fuera. Amén, hermano Omar. Amén. Vamos a orar. Que todo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Quiero que ustedes, hermanos, todos allá en sus apartamentos, sus hogares, vamos a orar por el hermano Omar Rodríguez. Él es un integrante de esta transmisión desde que empezamos, hermanos, y me alegra que esté con nosotros. Quisiera conocerlo personalmente. Y vamos a orar por él para que el Señor lo guarde. Señor Jesucristo, Padre amado, estamos ante tu presencia. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hemos pecado,